Buenas noches, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sara, buenas noches. John y María José, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Qué más, Jamie? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Y usted, profe. Compañeros, buenas noches. Yo bien, gracias a Dios, bien. Cansado, pero no es su culpa. Es que ustedes se van a descansar y yo no. Ustedes tienen una semana de receso y yo no. ¿Cómo les parece? Receso en la U, profe. Receso, receso en la U. Pues sí, por eso, pero yo no receso ni en la U ni en ningún lado. No, yo tampoco, Tengo que profe. trabajar. Yo Tengo que tampoco, trabajar. yo tampoco, porque tuvimos un examen el sábado en la universidad que no se llama receso. Ah, pero eso fue media horita. Sí, ¿cómo no? Ya los descargué. Hoy ya descargué los exámenes para calificarlos, pero alcancé a calificarlos del otro grupo, los de ustedes no. Y espero que no les haya ido como al otro grupo. Depende de tu visión de calificar, profe. Eso es lo único que me dijeron los otros estudiantes y no les fue muy bien. Espero que ustedes sí hayan dado. Es que están cometiendo. Bueno, los de primer año cometen el mismo error y yo les he dicho, y es algo que yo les reitero. Y con ustedes también se lo reitero. Permítame un segundo. Eh, es que miren, se comete un error. Uno hace una pregunta y yo tengo que responder otra cosa. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Negro. ¿Y por qué? Ah, porque usted preguntó de qué color es el caballo y no vio que decía blanco. Ay, no, no me di cuenta que decía blanco. Ese es el problema, no lee. Pregunté qué es inspiración y me dieron una respuesta de revelación. Yo les estoy preguntando qué es inspiración, ¿por qué me responden revelación? Son dos cosas diferentes. No es lo que pregunto. O preguntas como, hay 5 características acerca de las escrituras. Mencione las 5 características y explique 2 de ellas. Cogen 2, las mencionan y ya. Y bueno, y las otras, ¿por qué no las mencionan por ningún lado? Ah, pues tengo que explicar a 2. Pues primero dije, mencione las 5 y explique 2. No, cogen todo por donde no deben. Y yo sigo insistiéndoles mucho a los estudiantes, lean, lean. En un examen, yo le aprendí a Rodrigo Alfaro. Rodrigo Alfaro es una eminencia aquí en Colombia y en Sudamérica para la elaboración de preguntas. Y él nos enseñó una vez en una clase, siempre que ustedes se presenten a un examen, hagan la pregunta, ¿qué me estás preguntando? Para saber qué es lo que voy a responder.
¿sí? Entonces, por eso espero que mañana que revisen sus exámenes, no me vaya a encontrar con situaciones, ¿listo? Mañana les califico, si, si Dios lo permite, en la tarde, el informe, el foro y el parcial, ¿listo? A ver si mañana mismo les tengo notas. Nosotros tenemos plazo de subir notas hasta el viernes de esta semana, ¿sí? Para que sepan. Todos los docentes tienen plazo hasta este viernes de subir notas. Entonces, en esta semana estamos en ese proceso, ¿listo? Vale. ¿Quién falta? Falta Henry. Henry no lo veo. Ah, ya está el nombre Henry. Falta, Buenas noches, profe. falta Daniel. Listo. Ustedes ya aventaron la tarea que les puse, ¿cierto? El trabajo. ¿Se acuerdan que yo les dije que fueran adelantando un trabajo y yo se los subía? Mañana se los subo para que ustedes lo pongan ahí. Y es las similitudes y las diferencias entre Segunda de Pedro y Judas. ¿Sí? Ese, espero ya lo hayan adelantado, porque mañana les pongo el trabajo y les doy plazo hasta pasado mañana. Estoy abriendo acá, pero estamos viendo que estoy abriendo acá la diapositiva. Vale. Estábamos con... Ay, ya me perdí. Estábamos con Judas, ¿cierto? Profe, si no estoy mal, estábamos con la estructura de segunda de Pedro. O sea, fue como la última diapositiva que vimos. Listo, estuvimos viendo esta, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, en la estructura de segunda de Pedro, entonces, dijimos que tiene alguna similitud con Santiago también, ¿listo? Y es que estos autores de las cartas universales tenían una particularidad, y es que toda la carta o el propósito de la carta giraba alrededor de unos versículos, ¿sí? Y hay un tema central. Entonces, en 2 de Pedro, en los versículos 13 al 15 del capítulo 1, está la razón de escribir de la carta, ¿sí? Esa razón es la que nos va a ayudar a entender la veracidad de las escrituras, ¿sí? La advertencia contra falsos maestros, ¿sí? Y ya que saben esto, pues no vayan a caer, ¿sí? Recordemos que Judas tiene una estructura algo similar, y una exposición del problema, cómo guardarse el problema y la razón de escribir. Y al final la doxología advirtiéndoles que no vayan a caer en el mismo problema. Entonces, como pueden darse cuenta, hay mucha similitud en ese sentido. ¿Listo? Eso va girando en torno al tema de la herejía. Recordemos que se estaba lanzando una herejía. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Se acuerdan cuál era la herejía que se había levantado en esa época? Gnosticismo. El gnosticismo, muy bien. ¿Sí? ¿Y alguien sabe qué es el gnosticismo? ¿Alguien sabe qué es el gnosticismo? Es como es una mezcla de, como tomar
lo judío y de todas las, como de las varias religiones para armar como la creencia, si no estoy mal. Sí, hay una mezcla de judío, de algunas cosas orientales, ¿sí? Y eso llevó a que del gnosticismo se levantaran varios grupos, ¿sí? Y uno de estos grupos pues negaban, por ejemplo, la divinidad de Jesús. Algunos otros negaban la humanidad de Jesús, ¿sí? Y de ahí es donde van a surgir una serie de herejías que supongo ustedes ya vieron en la historia de la Iglesia 1 y 2. Sobre todo en la historia de la Iglesia 1, tuvieron que haber visto varias de estas herejías, cómo desde los diferentes concilios trataron de levantarse respuestas a las dificultades que se presentaban con cada una de estas herejías. ¿Listo? Entonces, tenemos acá entonces, dentro del desarrollo de Judas, ¿sí? Vivir como Dios manda, ¿listo? En la nueva versión internacional, ¿sí? Se toma como referencia. Recordemos que entre la nueva versión internacional y la Reina Valera, en esta carta de Judas, se encuentran ciertas dificultades, ¿sí? De apreciaciones en cuanto a las traducciones. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hace un estudio desde la Reina Valera en Judas. Entonces, vivir como Dios manda, desde lo que miramos de la nueva versión internacional, sí, fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción, afecto fraternal y el amor abundan. Si estas cosas abundan, entonces, ¿sí? Va a haber un crecimiento, ¿sí? Se va a evitar ser inútiles, no van a caer, ¿sí? Se les abrirán las puertas del reino eterno. Entonces, hay un condicionamiento, esa condición. En el versículo 3 empieza con eso, una condición, de que si esa condición se da en los creyentes, si esa condición se da en la comunidad, entonces van a tener que hacer este proceso. Entonces, va a tener que haber crecimiento, van a evitar ser inútiles, no caer y que las puertas del reino se abran. Esto es interesante, sobre todo cuando nosotros lo traemos un poco a nuestro contexto actual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de nuestro contexto actual, hay una dificultad con estas características: la fe, la virtud, el entendimiento, dominio propio, la constancia, la devoción, el afecto fraternal y el amor aparentemente como que abundan. Pero cuando uno empieza a ver, yo estoy preocupado. Yo sinceramente tengo una gran preocupación, sobre todo cuando escucho hablar de la fe. Bueno, de hecho que a mí me invitaron a predicar el próximo domingo sobre fe y bendición, donde el presupuesto que se tiene es que si yo tengo fe, entonces voy a recibir la bendición material de Dios. Y resulta que me invitaron a predicar de esto y tengo un serio problema. Yo no puedo predicar de eso, porque he buscado en todas las escrituras y no he podido encontrar una relación directa entre la fe y las cosas materiales. No la he podido encontrar. Y entonces yo me voy un poco a todo lo que es el Nuevo Testamento con respecto al tema de la fe, cómo lo plantean los apóstoles y cómo se plantea, por ejemplo, Mateo. En Mateo habla de las cosas materiales. En el capítulo 6, cuando dice, si alguno tiene necesidad de vestuario, no se preocupe, que mire cómo Dios viste a los lirios del campo. Si tiene problemas de alimentación, no se preocupe, que mire cómo Dios alimenta a las aves del cielo, ¿sí? ¿Cuánto más Dios no se va a preocupar por ustedes? ¿Sí? Y hay una frase interesante que encontré en ese pasaje que dice, porque los paganos se preocupan por estas cosas. Uy, cuando yo leí esa parte dice, los paganos se preocupan por esas cosas materiales, pero vosotros preocupados por buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Y después viene la frase, viene la parte donde dice que no juzguemos, no juzgar. Y después dice, el que busca,
encuentra. El que llama se le abre, ¿cierto? Y está ese pasaje. Pero eso va directamente relacionado con el reino. La fe va directamente relacionada con el reino. Y luego yo voy y leo Hebreos 11:1. ¿Sí se acuerdan que ese Hebreos 11:1? Dice que es pues la fe, la certeza. ¿La certeza de qué? De lo que De se lo que espera. se espera, De la lo que se convicción de lo espera. que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Y después dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y pone a los héroes de la fe. Y vuelvo y me encuentro, ninguno de los héroes de la fe estaba preocupado por las cosas materiales. Noé tuvo convicción de lo que no veía. ¿Y qué era lo que él no veía? A Dios. Abraham tuvo convicción de lo que no veía. Y lo que él no veía era Dios. Y uno empieza a mirar todos estos héroes de la fe y ninguno de ellos vio a Dios. Pero tenían convicción de Dios. Y no tenían certeza de lo que venía. Pero Noé se puso durante muchos años a construir un arca, porque él tenía certeza de lo que venía, y era la salvación de parte de Dios para la humanidad. Y Abraham dice que él tenía certeza de lo que no veía, certeza de lo que no se sabía. ¿Y qué era? La ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y todos ellos tenían una certeza en algo eterno y espiritual, no aquí material. Y entonces la fe se relaciona con eso. Por eso yo tengo esa seria preocupación y estoy hecho cabeza cómo voy a predicar el domingo, porque ya previamente hicieron 3 predicaciones sobre la fe y las bendiciones. Y ahora yo tengo que complementarlas. Y tengo esa lucha. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de eso? Me gustaría escucharlos. A ver si me aportan algo para la predicación del domingo. ¿Los escucho? ¿Ninguno va a opinar? ¿Ninguno piensa sobre el tema? Pensamos sobre el tema. Tiene que ver Profe, mucho pues Sí, Sara. la verdad, digamos que hacía quemarropa porque su merced sabe que uno debe estudiar y todo para hablar de un tema de la Biblia. Pero digamos, el Salmo 23 es como uno de los más usados como para relacionarlos, porque sí, efectivamente sí habla de cosas materiales en la analogía de la ovejita, porque digamos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, sí habla como de que el Señor me va a alimentar. Entonces, digamos, cuando se usa esa analogía de la ovejita, uno, uno como que sí lo interpreta así en lo material, de que el Señor entonces me va a alimentar. Y uno utiliza también esa enseñanza del Señor Jesús, que el Señor alimenta a las aves, así no tengan que comer, el Señor les alimenta todos los días. Entonces uno dice, si las alimenta a ellas, si el Señor es mi pastor y me cuida y yo soy la ovejita, entonces me va a alimentar a mí como el Señor alimenta a los animales, porque en la Salmo 23 está hablando de una ovejita y la ovejita soy yo. Entonces digamos que uno relaciona como eso y después ya la ovejita, cuando sigue, ya no es una ovejita, sino que ya me da a sentar de la mesa con, digamos, mis enemigos saben que yo estoy a la mesa y el Señor me va a llenar mi copa de vino y vamos a estar juntos por siempre. Entonces, eh, esa que me alimenta mi copa, también se ve como ese alimento. Ahora no soy una ovejita, sino que ahora soy una persona y el Señor me está alimentando a mí, porque el Señor es mi pastor y voy a estar con Él para siempre, así, o sea, quiero estar con Él por siempre y el Señor siempre va a estar ahí supliendo mis necesidades. Pero digamos que se ve así en lo material,
interpretado ese Salmo 23. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo entonces se puede interpretar el Salmo 23 de que el Señor es mi pastor y nada me faltará? No solo con ese versículo, sino con el resto del Salmo, también con la fe y las bendiciones. Porque si yo estoy junto a Dios, entonces Él me va a alimentar a mí. O si cuando uno lo interpreta, de pronto está haciendo, digamos, ya viendo otras cosas de falacias y así, si uno está haciendo abuso de analogía, porque uno está interpretando que uno es la ovejita, pero en efecto uno no es una ovejita. O sea, entonces sería como eso, si uno lo está interpretando así con abuso de analogía o si no. Esa es como la cuestión del Salmo 23 y eso es como lo que yo veo, o por lo menos recuerdo en este momento, profe. No sé. Pero mira que la confianza ahí no es en que nada me faltará. La confianza ahí es que la traducción correcta es que nunca me faltará. El Señor es mi pastor, nunca me faltará. ¿Quién? Él. Él es el que nunca me va a faltar. La garantía nuestra es tener fe que el pastor siempre va a estar presente. La garantía de la oveja es la presencia del pastor. No, la garantía no es que tenga todo suplido, sino que el pastor va a estar ahí. Para que si hay o no hay, igual va a tener al pastor. Si pasa o no pasa por valle de sombra de muerte, ahí va a estar el pastor. La garantía de la fe sigue estando en el pastor, en que él nunca va a faltar. Y la traducción correcta del Salmo es, el Señor y mi pastor nunca me faltarán. ¿Sí ven? Entonces, la fe vuelve y recae es en algo no material, sino en Dios mismo. Yo tengo fe en Dios, que pase lo que pase, haya o no haya, yo vivo tranquilo. Haya enfermedad o no haya enfermedad, yo vivo confiado. ¿Sí? Haya o no haya problemas, yo tengo el mismo pastor. Esa es mi fe y esa es mi garantía. La garantía de tenerlo a él no quiere decir que yo voy a estar prosperado siempre. ¿Sí ven? Y ese es el gran problema de la fe, cómo lo vemos nosotros hoy en día, a cómo lo veían en el principio. La fe puesta en Dios, exclusivamente en Dios y en la eternidad, nos da garantía de que la eternidad la podemos empezar a vivir desde acá. Y Dios se preocupa por nosotros. ¿Sí ves? Entonces, desde ese punto de vista, lo otro que tú dices, obviamente, como vean, estamos confiados en que el Señor va a tener cuidado de nosotros, porque Él es nuestro pastor. Entonces, mi fe no es en lo que recibo, mi fe es en el que me da, en el que me sostiene. Y esa es la verdadera fe. Pero nosotros hemos invertido la fe y nosotros estamos poniendo la fe actualmente es en los cosas materiales. En si tengo dinero, en si tengo casa, en si tengo carro. Entonces, la prosperidad la medimos es con base en las cosas materiales. ¿Sí? Ahí medimos la bendición. De hecho, dice en Corintios, porque el Señor ama al dador alegre. No dice que lo bendice, dice que lo ama. Porque es más importante el amor de Dios que la misma bendición. La bendición es una añadidura que Dios nos da porque sabe que la necesitamos acá. ¿Sí es? Entonces, desde ese punto de vista lo podríamos mirar también. John Alexander. John Alexander levantó la mano. Sí, y profesor, lo que tengo problemas de audio. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, supongo sí. que sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. Ah, bueno, es que me está fallando el audio del internet. Profe, yo efectivamente sí creo que la fe está relacionada con la bendición, totalmente. La pregunta es, ¿qué entendemos por bendición? Y creo que tiene que ver con lo que estabas hablando, o sea, ¿qué interpretamos como bendición? ¿Qué es bendición? ¿Bendición es tener propiedades? O por ahí, por aquí estaba poniendo yo un versículo, me disculpan, eso está en Lucas 12:15. O sea, ¿qué yo interpreto como bendición o qué yo enseño a la iglesia, en el caso del predicador, qué yo enseño a la iglesia que es bendición? Porque yo sí creo que está relacionada la fe con la bendición, solamente que si yo veo la bendición como a Dios mismo y la presencia de Dios, pues los bienes o lo que es la misericordia
misericordia y la gracia del Señor me alcanzarán a mí. No estoy yo detrás de eso. Yo estoy es detrás de Dios. El bien y la misericordia me alcanzarán, porque yo voy es detrás de lo importante, que es Dios. O en otras palabras, si yo busco primero el reino de Dios, lo demás me llega por añadidura, porque la bendición no son las cosas. Yo lo enfocaría de esa manera, digamos a nivel personal y como dijo Sarita, a quemarropa, pues yo diría eso. Haría una aclaración de qué es bendición y sí seguiría con el tema de que la fe está ligada a la bendición, solamente que cambiaría el concepto o trataría de aclarar el concepto de lo que es bendición para nosotros y qué se enseña en este momento como bendición. Bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, Sí, sí, Daniel. de pronto pienso que el tema de todo está en el corazón, o sea, en el corazón de la persona, porque muchas veces eh, de pronto, bueno, la bendición que o lo que Dios desea o la fe y todas esas cosas que muchas veces se hablan, que se interpretan, sobre todo se llevan al tema financiero. No es que, pues lo entiendo o lo veo así, no es que Dios no, de pronto no tenga eso para nosotros. El tema es el corazón que nosotros tenemos para recibir eso que Dios quiere aún darnos, ¿sí? Porque muchas veces nuestro corazón es el que se va detrás del amor a las riquezas, detrás de muchas cosas, que ese es digamos que lo he entendido así, como el problema no es lo que Dios nos pueda dar o lo que podamos recibir, sino el problema está es en nuestro corazón. Como dijo alguien, eh, cuando simplemente el dinero lo que revela es lo que podemos nosotros tener en nuestro corazón. Si hay orgullo, si hay muchas cosas que no son buenas, pues el dinero los va a revelar. Y pienso que la fe, pues también lleva a que nosotros trabajemos en esa área que es importante también para nuestra vida, ¿sí? Porque pues entiendo su posición de, desde la interpretación de la forma correcta de entender las escrituras, pero pues también hay una lucha porque hay cosas que se han propagado de una forma que no está bien y a veces el tratar el enderezarlo pues es un poco complejo. Así que no quisiera estar de pronto en sus zapatos, pero igual vamos, lo apoyo y qué, y de pronto sí irse de pronto no es irse por las ramas, y no es eso, sino de pronto a veces aún llevar a que las personas se confronten con ¿para qué estoy pidiendo inclusive lo que estoy pidiendo? Lo estoy deseando es porque realmente eso es lo que Dios quiere para mi vida o simplemente es una ambición personal, que es lo que hay realmente en mi corazón. Y pienso que eso puede ser aún más valedero. Yo pensaría que igual esa oportunidad que su merced va a tener, así se haya hablado antes de cosas que no son, no están en la forma correcta de entender la escritura, pero pienso que su merced tiene una oportunidad única y es algo interesante porque es hacer lo mismo que hizo Jesús aún con el joven rico, que llega un momento en el que le dice, bueno, y usted está dispuesto, deje todo, deje todo, está dispuesto a entregar todo por seguirme a mí. Y pienso que ahí fue donde la historia con él, pues hubo un antes y un después. Y pensaría que en ese público que su merced va a tener, puede haber también un antes y un después de que se comparta la palabra y de pronto se confronte eso, que es lo que muchas veces nosotros hemos buscado, amado más y deseado más que no lo que Dios desea. Sí, Daniel, es cierto la oportunidad que se tiene y es cómo poder presentar realmente las escrituras. Creo que a la gente le hace falta hoy en día orar por sabiduría.
En vez de estar pidiendo cosas materiales, es orar por sabiduría para administrar lo que Dios ya nos ha dado. Porque creo que ahí es donde tenemos el gran problema. No sabemos administrar lo que tenemos y seguimos pidiendo más. No, y el tema, qué pena que interrumpa antes de mi compañera, pero el tema es que lo digo porque he estado estos últimos días con muchas cosas que tienen que ver con eso. Y, y es interesante ver cómo a veces uno piensa que esa forma de pensar está propagada en todas las personas, pero la gente no está entendiendo a veces las cosas desde esa perspectiva. Y pienso que a veces es importante hablar de estos temas también, más también desde el púlpito, porque también es mostrarle a a las personas que Dios sí quiere de pronto bendecirnos, o no de pronto, sino Él quiere bendecirnos, porque inclusive, bueno, lo entiendo así, cuando habla dice que Dios es el que da el poder para hacer las riquezas, pero ¿cómo Dios va a confiarme algo si de pronto yo no tengo el corazón y aún la intención verdadera de, de actuar consecuentemente como debería hacerlo? Y eso pienso que es algo también valedero. Siga. Listo. Mercedes. Gracias, profe. No es que sea, no es que sea indiferente a lo que nos estás preguntando, pero es que realmente no sé, profe. Sé, cuando tú comentaste, se me fue el internet, no sé qué pasó y no sé de qué están hablando. Qué pena. Estamos hablando de la fe. Estamos hablando de la fe. ¿Por qué? Porque en esta segunda carta a Pedro, ¿sí? Pedro dice que si se tiene fe y cada una de estas características, entonces puede haber un crecimiento, se puede llevar a que los creyentes eviten ser inútiles y a que no caigan en las herejías o no caigan en ciertas circunstancias, situaciones, y además se le abrirán las puertas del reino eterno. Pero desde aquí yo planteaba cómo este concepto de fe actualmente o generalmente lo estamos ligando mucho a las cosas materiales. Entonces, yo tengo fe para conseguir, yo tener fe para pedir. Y creo que es un énfasis muy fuerte que tiene el cristianismo moderno respecto a eso. Estamos hablando un poco de ese tema, ¿sí? Mira de que el próximo domingo voy a voy a predicar sobre ese tema, fe y bendición, ¿sí? Cómo poderlo hacer sin caer en dos errores. Uno, dejar de predicar el concepto bíblico, y dos, ir en contra de lo que la gente vive hoy en día. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos conceptos chocan con los que las personas creen o están viviendo actualmente, ¿sí? Ese concepto de fe actualmente es muy complejo. Ahora, la fe y la verdadera fe, o la fe bíblica que nos llama a creer en Cristo Jesús, de una u otra manera, no es que se haya acabado, pero de una u otra manera, como que la iglesia no está preocupada por esa fe puesta en Cristo Jesús, esa fe puesta en el que salva, ¿sí? Nosotros yo analizo por estos días y veo a la iglesia en sí misma, que se habla mucho acerca de que las señales que se están dando actualmente como que son presagio de que, bueno, y todos sabemos que realmente es así, cada vez la segunda venida de Cristo es inminente, está mucho más cerca. El asunto es, la iglesia, ¿por qué no está viviendo para ese momento? La iglesia, Porque nos enseña del tema, profe. porque no se habla de la segunda venida de Cristo, precisamente por estar hablando de otras cosas terrenales, cuando debemos estar hablando de las cosas celestiales y de la venida de Cristo y la fe que debemos tener puesta en Él, en el pastor, en el que todo lo puede, en el que todo provee, pero en el que todo lo puede quitar. Porque si uno mira a lo largo de las escrituras, Pedro
Pedro, Pablo y cada uno de los apóstoles, y nosotros analizamos la vida de ellos no murieron teniendo riquezas. De hecho, ellos murieron sin tener absolutamente nada. Murieron en las cárceles, murieron en las calles, ¿sí? Ellos murieron bajo esas condiciones. Entonces, ¿qué tipo de fe aplicaban ellos? Es una fe diferente a la que deberíamos tener nosotros hoy en día, y con eso no quiero decir que nosotros tengamos que vivir igual que ellos, ¿sí? Estamos en un contexto diferente, ¿sí? Las circunstancias son diferentes, Dios, si quiere darnos, nos puede dar, eso no hay ningún problema, como decía Daniel. Yo no estoy en contra de que las personas tengan, ¿sí? Que por medio de su trabajo Dios les provee y puedan conseguir sus cosas. Yo no tengo ningún problema con eso. Nunca he pensado ni pensaré que es antibíblico esa circunstancia. El asunto es el corazón, la fe, la virtud. ¿Cómo estamos nosotros para llevar a que esas características, según nos dice Pedro, nos ayuden a crecer? Nos ayuden a ser útiles, ¿sí? Y ser útiles es en el reino, no aquí, es en el reino. ¿Cómo contribuimos a que el reino de Dios se siga proclamando? ¿Será que lo estamos haciendo? Como dijo Santiago, pues la fe sin obras es una fe muerta. Y hoy en día hay mucha fe, pero la iglesia en sí misma no está evidenciando. Yo sé que lo hacemos, pero no lo evidenciamos, no lo estamos mostrando. ¿Cuáles son las obras que está haciendo la iglesia por nuestras comunidades? Pues tenemos fundaciones, ¿sí? Tenemos instituciones que están haciendo algo por el otro, pero no somos visibles. Y creo que la iglesia está en ese tiempo llamada a ser visible en medio de las circunstancias y necesidades que están viviendo los demás. La iglesia del primer siglo dice que ellos tenían cosas materiales, sí, pero dice que cuando se presentaban necesidades fuertes, ellos no tenían problema en vender sus bienes y dárselo a los apóstoles para suplir las necesidades que se presentaban. Nunca dice en Hechos que ellos vendieron todas sus propiedades. Simplemente dice que cuando había una necesidad, vendían alguna propiedad y la ponían para disposición de todos. Esa era la fe con obras. Pero yo veo hoy a la iglesia es al contrario. No dispuesta a dar, sino dispuesta a tener. Y cuando digo la iglesia me refiero a las personas. No me refiero a un lugar, sino me refiero a las personas, ¿sí? Porque ese es otro concepto, que no hemos podido. O sea, nosotros lo tenemos tan cuadriculado. Cuando voy a la iglesia, cuando voy allí a reunirme con mis hermanos el domingo, y bienvenidos a la casa de Dios. Yo no voy a la casa de Dios. Yo los domingos, personalmente, yo no voy a la casa de Dios los domingos. La casa de Dios soy yo. Lo que vamos es a congregarnos y a reunirnos en un lugar para rendirle culto a Dios. Yo no voy a un culto, yo voy a rendirle culto a Dios, ¿sí? Pero el concepto, o esos conceptos, nosotros ya los tenemos como tan condicionados que cuando uno llega al domingo le dice, ay, qué bueno que vinieron a la casa de Dios. Ajá, y entonces cuando yo estoy en mi casa con mi familia, ¿eso no es casa de Dios también? ¿No somos nosotros templo del Espíritu Santo? ¿No somos nosotros la casa de Dios? ¿Sí? Entonces, son conceptos que a la luz de las escrituras y de las cartas creo que nosotros deberíamos reevaluarlos, deberíamos trabajarlos, deberíamos socializarlos con la misma comunidad, porque son conceptos que hoy en día no se les está dando el uso adecuado. Por eso las personas creen que solamente se adoran cuando van el domingo a un servicio, porque esa es la casa de Dios. Salen de la casa de Dios y ya no se sirve. Y eso es lo que está diciendo, Pedro. Evitarán ser inútiles. ¿Por qué? Porque cuando hay entendimiento, hay virtud y constancia, afecto fraternal y amor por el otro, por el prójimo, entonces somos útiles. El domingo simplemente son 2 horas de servicio, donde rendimos culto a Dios, pero yo adoro a Dios fuera de ese lugar
mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque lo adoro cuando estoy en mi trabajo, lo adoro cuando estoy con mi familia, lo adoro cuando voy en el Transmilenio, y cada actitud y circunstancia, ¿sí?, que yo tenga, yo viva y la suma de acuerdo al Evangelio, es una manera de ser útil. ¿Por qué? Porque muestro afecto fraternal, amor, ¿sí? Dominio propio, soy constante en hacerlo. Algo que yo animo mucho a la iglesia, es, hay personas necesitadas, muchos habitantes de calle. Yo sé que a muchos les da temor acercársele a ellos, ¿sí? Pero qué bueno uno, cuando ve a alguien acercársele, compartirle el evangelio, compartirle algo de comer. Yo no les doy plata porque estoy convencido de que al darles plata es hacerles un daño a muchos de ellos. Pero sí los invito a comer, venga, siéntese y le invito a comer algo y me pongo a charlar. Usted por qué está en la calle, qué los llevó allá, cuáles son sus circunstancias, su familia, cómo es su nombre. Y yo me los encuentro por la calle y los llamo por su nombre. ¿Sí? ¿Qué hubo, Leonel? ¿Qué hubo, Andrés? Yo los llamo por su nombre y les muestro y les hablo de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos son los que están necesitando. Ellos están necesitando del Evangelio. Hoy en día he escuchado, con ese conflicto entre Israel y Gaza, he escuchado muy buenas posiciones, pero también he escuchado y veo como cuando se publica la necesidad de orar por Israel, que es el pueblo de Dios, y que Dios destruirá a sus enemigos. Yo entiendo el concepto bíblico, pero debemos entender que el pueblo bíblico israelita no es el mismo estado actual de Israel. El estado actual de Israel tiene de todo tipo de personas también. Hay judíos ortodoxos que mantienen una línea bíblica desde el concepto bíblico, pero hay muchos que no son religiosos, que son seculares, por decirlo así el término, y que viven como viven las demás comunidades. Por eso cuando yo oro por Israel, oro por Gaza, por los palestinos que están necesitando el mismo Cristo que necesitamos nosotros y que necesitan los israelitas. Son los mismos. Son los mismos que sufrieron los mismos casi 1000 que murieron en Israel con el ataque de Hamas, que tienen familias, igual que los 3000 que han muerto en Gaza. Y sufren también, y tienen las mismas necesidades. Y yo oro por los dos pueblos, porque la paz en este sector, pues venga, ¿sí? O que venga Cristo y haga algo. ¿Sí? Que venga Cristo por segunda vez y resuelva el conflicto ya, pero es muy doloroso ver gente necesitada y muchas veces nosotros como cristianos no somos objetivos en ver la situación. ¿Sí? Ahí sí somos muy espirituales, demasiado espirituales, ¿sí? Cuando debemos ser un poco más razonables. ¿Listo? Adrián y Mercedes, porque se nos fue el tiempo. Profe, pues en cuanto a lo que su merced dice en la predicación y lo que se hablaron los compañeros y lo que su merced dice, digamos que es como alguien, no me acuerdo quién dijo, redireccionar pues el concepto de bendición, ¿no? Pues, ¿a qué me refiero yo con bendición? Si solo a lo material o más bien a todo lo que su merced habló, que requiere también una bendición, que también es bendición, ¿sí? Que es estar más metido en las cosas del reino de Dios. Pero pues también dentro de ese concepto cabría nuestra parte, o sea, la parte humana en la que uno tiene una necesidad y que uno tiene la fe para creer que Dios puede suplir toda necesidad, porque de todas maneras, como sea, también hace parte de nuestro diario vivir y uno necesita a veces mucha fe para poder pasar al otro lado, por ejemplo, cuando ya va a llegar el fin de quincena, el fin de mes, cuando los niños tienen que comprarle ya a uno los zapatos, o sea, ahí también necesitamos fe porque si no, ¿a quién le pedimos? O sea, ¿a quién le pedimos si no solo a Dios? Entonces pienso que es como un conjunto de todo. No podemos decir bendición solo es lo económico o la salud o bendición es solamente lo espiritual. Creo que es un conjunto de todas las cosas y la fe va ahí anclada. Es mi opinión, profe. Gracias. Bien, Adriana, gracias. Mercedes. Gracias, profe. Bueno, yo pienso, eso último que estabas comentando, que si hay algo de pronto que ha aportado la guerra que actualmente se está viviendo
que ha aportado al mundo, al resto del mundo, y en especial pues a los de tradición protestante, es precisamente eso, es pasar de una concepción de pronto cerrada o demasiado, no sé, ortodoxa, ¿cierto? A una concepción un poco más concreta y, ¿cómo se dice? Objetiva de la situación. Realmente, pues, desde hace mucho, pues, muchos cristianos, y entre ellos me incluyo, oramos por el pueblo en general de la tierra, no tierra amarga, sino tierra santa. Hace rato ya viene eso, pero actualmente la guerra que está pasando realmente es donde se ha cambiado la visión. Ya pues aquellos que eran un poco cerrados en el tema han abierto. Bueno, ese es un punto, profe. Con respecto de lo otro, creo que te comenté que admiro mucho al pastor Giovanni Caballero y yo lo sigo a él y él es de los que piensa realmente de que el hijo no es el mismo Israel de ahora. Yo disiento un poco y pues de esa teoría, ¿cierto? Una teoría también bastante hay ciertos argumentos a los que apela el pueblo de Israel o el Estado de Israel, no como el Israel bíblico, sino apelación al derecho que tienen ancestral, que es diferente. Y bueno, y entonces en ese sentido nada es igual a lo que está en la Biblia, nada, no se puede apelar de pronto a ese argumento y sí de pronto ver cuáles son los argumentos de parte y parte para poderlos conciliar y creería yo pues que eso en algún momento se va a dar, no sin antes atravesar una cantidad de circunstancias horribles, pero en algún momento eso se va a dar. Profe. Claro, pero hay que considerar una cosa, que estamos en la época de la gracia y Cristo Jesús Claro, murió, profe, y Cristo Jesús con murió todos. y eso hace diferente al pueblo actual del pueblo del Antiguo Testamento. Sí, pero con el argumento de que no es el pueblo bíblico, o sea, es así, hay que reconfigurarlo un poco más porque realmente pues existe bastante literatura en ese sentido que aprueba. Y estoy diciendo, no que el pueblo como pueblo, sino la apelación a un argumento que sí tiene incluso ancestral dentro de lo que nosotros conocemos como escrituras. Entonces, esa teoría que está haciendo carrera y que se está metiendo de pronto un poco fuerte, hay incluso que entenderla, porque incluso los negociadores en Israel de uno y otro pueblo están apelando a ese argumento. Es precisamente por eso es que Jerusalén es un mandato internacional, es porque se apela a la calidad de religioso. Entonces, ese argumento es bastante fuerte dentro de este caso que es excepcional. Mira, Entonces, bueno. tela por cortar ahí, Mercedes, ¿Cómo? pero mucha tela por cortar ahí, Sí, muchas de la profe. Yo pero de verdad no, que sí. no tenemos tijeras en este momento y el tiempo se nos acabó. Ay, bueno, profe, la tendremos, pero la tendremos. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Ok, ok. Chao, papá.